En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Uno de los temas más importantes para los adventistas del séptimo día, que creemos en la segunda venida de Jesús, es el anuncio de su retorno. Sin duda, desde que hemos iniciado como adventistas en el año de 1844, gracias a la proclamación del Evangelio de uno de los siervos de Dios, llamado Guillermo Miller, quien llevó adelante la gran reforma después de que se levantara durante la Edad Media Martín Lutero. A este le siguieron otros hombres, Wesley, Tyndale y luego Guillermo Miller. Y esa reforma continúa hasta el final del tiempo. La gran reforma mundial no tiene nada que ver con reformismos, sino con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se levantó para llevar a cabo una gran obra de reforma para los últimos días, predicando el mensaje de los tres ángeles. Y desde 1844, Elena de White y los pioneros llevaron adelante esta obra. El enemigo de las almas procuró detenerla, levantando falsas reformas como la de Stanton, la de Garmier, la de Kellogg, Ballinger, Canroy y todos estos personajes que trataron de hacer pensar que ellos estaban llevando una nueva reforma dentro de la iglesia. En 1914 se levantó otro movimiento de reforma, en 1951 otro movimiento más, y últimamente un sinfín de movimientos que dicen hablar de una reforma. Pero la reforma solamente viene a través de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Cuando estos tres mensajes son proclamados al mundo, se está llevando a cabo una obra de reforma mundial al estilo del de la Edad Media y mucho más poderoso, 100 veces más poderoso que lo que fue durante esa época. Cuando el mensaje de los tres ángeles llegue a cada nación, tribu, lengua y pueblo, entonces se cumplirá el gran deseo de Jesucristo. San Mateo, capítulo 24, y en el versículo 14, nos dice la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio de Dios haya sido proclamado a todas las naciones, entonces todo individuo en la tierra tendrá la oportunidad de elegir entre servir a Dios o servir a los hombres. Dios no puede cerrar la historia si primero la gente no tiene la oportunidad de saber que ya llegó el tiempo del cierre de la historia. El amor de Dios hace que tenga que avisar a todos sus hijos en la tierra, a todo el mundo, porque todos los que están en la tierra son creación de Dios. Entonces Dios lo que quiere es que toda la tierra escuche el llamado de su segunda venida, de que el esposo ya viene y que hay que salir a recibirlo. Y solo cuando todos hayan escuchado este mensaje, recién se puede cerrar el tiempo de la gracia y la salvación. Una vez que se cierre el tiempo de gracia, ahora se terminan de hacer todos los últimos arreglos para salvar al pueblo del Señor, y es cuando Jesús viene hacia la tierra. Viene por segunda vez conforme a su promesa. Libro de San Juan, capítulo 14. ¿Por qué creemos que Jesús vendrá en persona y que todo ojo le verá?
No se turbe vuestro corazón, dice el versículo 1, San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús declaró que él tendría que irse para el cielo, pero que regresaría, porque tiene que venir a llevar a aquellos por quienes dio su vida. Tan costoso fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que es imposible que falle en terminar esa misión. La parte más difícil ya ha sido hecha, el tener que humillarse para ir a la cruz del Calvario. Así que venir por segunda vez es la parte más simple de todas. Su segunda venida es la más sencilla de todo lo que Jesús tenía que hacer. De manera que entonces, aquello complicado, aquello que era más difícil, pudo haber fallado. Y si eso no falló, entonces su segunda venida no fallará. El haber tenido que venir como un ser humano, el haber tenido que someterse a las tentaciones del diablo, el haber tenido que haber luchado como cualquier ser humano caído, era más complicado que cualquier otra cosa. Así que si Jesús no hubiera querido venir, hubiera sido en su primera venida y no en la segunda, porque en la segunda viene como Dios, como gran conquistador, como Rey de reyes y Señor de señores. Viene a imponer su autoridad sobre toda la tierra para demostrar que Él es Dios y que no hay nadie semejante a Él. Esta vez ya no viene como varón de dolores ni experimentado en quebrantos. Esta vez Jesús quiere que lo anunciemos como vendrá, para que la gente no se confunda, para que sepa a quién está esperando. Y la Biblia es clara. En el libro de Apocalipsis nos dice cómo será su retorno, de qué manera se presentará en este mundo, en qué forma llegará. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Fíjense lo que dice allí. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? ¿Qué escenario se verá? Apocalipsis 19, versículo 11, dice el texto bíblico. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Fíjate cómo va a ser su segunda venida. Dice que cuando Cristo venga, va a venir coronado con una corona sobre otra. Tenía muchas coronas. Coronas que se ha ganado. ¿Por qué? Por todas las obras que él ha realizado en demostración de ser el comandante general de los ejércitos celestiales. Sin duda, Jesús es rey y a la vez es el general de sus ejércitos, el capitán de todas las huestes. Jamás el hombre se ha imaginado, siquiera en un solo pensamiento, cómo es Jesús en realidad, como general, como rey de reyes y como capitán de los ejércitos celestiales. Sin duda, el hombre siempre se imagina al Jesús de hace 2000 años que caminaba por las calles como un ser humano, haciendo su labor de comunicar el evangelio y siendo el promotor principal de la obra cristiana, haciendo todo tipo de milagros, sanando a los enfermos y demostrando todo su amor. Pero en su segunda venida Jesucristo, aunque mantendrá siempre su amor, no dejará de ser justicia, porque viene como juez. Eso no hay que olvidar. Entonces, cuando Cristo aparezca,
Acá dice claramente que vendrá como un gran y poderoso guerrero y viene con una ropa en color de sangre, teñida en sangre, representando a la victoria que obtuvo en la cruz del Calvario. Así es como Jesús vendrá. Así que tu imaginación comienza a variar cuando comienzas a leer verdaderamente en el Apocalipsis cómo será el regreso del gran Jesucristo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es el Rey. Así que tenemos que prepararnos para esperar a un Rey así. Y más sigue diciendo la Escritura. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí toda la gloria es para su nombre. Que el Señor siempre sea exaltado por cuanto Él es el Rey de Reyes y es el Señor de los señores. Él es el verdadero Rey. Él es el que reina todo el universo y vendrá con esa apariencia de Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los impíos cuando lo vean quedarán sorprendidos. Nunca en la historia, jamás, ni en el pensamiento, nadie ha podido imaginar la tremenda gloria con que se verá Jesucristo manifestando que es un Dios y no cualquier ser humano que se quiere exaltar a sí mismo. Ni cualquier ser creado que se quiera hacer Dios. En el cielo Lucifer quiso aparentar ser Dios. Hasta el día de hoy quiere aparentar ser Dios. Y cuando falsifique la segunda venida de Cristo, porque Él se anticipará, tratará de falsificar la segunda venida de Jesús, toda esa apariencia que quiera tener no se igualará en nada con la segunda venida de Cristo. Y aunque toda la humanidad quedará sorprendida cuando Satanás aparezca como Jesús, esa venida que hará Satanás será un mamarracho comparado con lo que es la segunda venida de Jesús. Así de simple, porque la segunda venida de Cristo no tiene par. Aquí se presenta un gran espectáculo que se verá en el cielo, como para que se pueda conocer que es Jesucristo. No habrán apariencias, no habrán los ilusionismos que hará Satanás, no habrá los jueguitos de maquinaria que hará Satanás, no. La venida de Cristo será una venida incomparable. Toda la tierra a la vez le verá. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, se nos dice lo siguiente. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Fíjate lo que está diciendo el texto. Todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron, porque ese grupo de los que le traspasaron resucitará. Aunque todos los demás resucitarán después del milenio, estos resucitarán los que le traspasaron para verle venir en gloria. Porque Jesús declaró estando en el Sanedrín cuando lo iban a crucificar: ahora no me veréis más, sino hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso se tiene que cumplir. Y le dijo a ese Sanedrín que ellos verían esa segunda venida de Cristo. Así que entonces estos deberán resucitar a la segunda venida de Cristo. Poco antes de que Jesús entre a la tierra, estos impíos resucitan para poder ver el momento cuando Jesús ingresará a este planeta.
Y todos los linajes de la tierra, todos los linajes que estén vivos en la tierra, todos ellos le verán y harán lamentación. Y cuando Jesús venga, nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 y 20. Dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre, y los demás, todos los que acompañaban a la bestia a su imagen, fueron muertos, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la segunda venida de Cristo entrando a la tierra como un guerrero, como un conquistador, como un destructor de todos los malos e impíos, porque su misión es esa: venir a destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 nos dice: y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que Jesús vendrá en un tiempo cuando los hombres unidos con Satanás estén destruyendo el planeta Tierra. Llegará la hora en que la humanidad rebelde intentará consumir este planeta, tratará de destruirlo con todo tipo de artefactos, con todo tipo de maldades, que en un momento vamos a ver de qué puedan tratarse. Cuando Dios creó el mundo y se lo puso en las manos de Adán como mayordomo, el mundo que salió de las manos del Creador era un mundo limpio, puro, no tenía nada de contaminación, no había nada de maldad en la tierra, se podía respirar aire puro, de solo respirar se estaba obteniendo inmortalidad, de solo comer del árbol de la vida se estaba obteniendo inmortalidad, de solo beber de las aguas se estaba obteniendo inmortalidad. Todo en la tierra señalaba la inmortalidad. Pero Satanás se levantó para traer la mortalidad. Comenzó a contaminar el planeta después del pecado. Comenzó a introducir toda suerte de males. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice: un hombre enemigo vino y sembró la cizaña. Fue Satanás quien introdujo toda esa cizaña en el mundo. Utilizó de los laboratorios de la naturaleza. No hay que olvidar que era el ángel más inteligente y más sabio en el cielo, y este ser utilizó su inteligencia para la maldad. Comenzó a realizar todo tipo de amalgamaciones para dañar y destruir la tierra. Así fue como comenzaron los males en este mundo. Satanás, el gran brujo, comenzó a utilizar medios para la contaminación del planeta. Dios no había hecho un planeta así. Y entonces el resultado de la introducción de su contaminación fue que apareció la muerte. Y la muerte comenzó a entrar en todas las generaciones, hasta nuestros días. De esa forma es que la maldad se mezcló en este mundo. Y ahora que hemos llegado al final de la historia, la Biblia dice que Satanás va a utilizar todos los artefactos que estén en su mano para crear todo tipo de males. Empujó a los seres humanos a las guerras.
y a través de las guerras han creado todo tipo de armas letales que han traído contaminación, pestilencia y destrucción. Armas químicas, armas biológicas que se están empleando todos los días, que se está buscando con esas armas eliminar la creación de Dios, porque el diablo aborrece la creación de Dios. Por él quisiera hacer una nueva creación de máquinas y robots que estén a su servicio, que estén a su antojo y que se sometan a su autoridad pestilente. Ese mundo sería para él su creación, según él. Pero Dios hizo seres humanos hermosos, bellos, por los cuales corría sangre por sus venas y por sus arterias, con un cerebro de carne, un cerebro que podía conducir corrientes eléctricas para poder movilizar al ser humano de carne, de hueso y de sangre. Bellas figuras, jamás vistas en una historia hecha por seres humanos. Pero Satanás lo que quiere es malograr esa creación, quiere deshacerla y reconstruir una nueva creación artificial, satánica y diabólica que esté bajo su servicio y a sus antojos. Ese es el plan del demonio. Sin duda nada tiene que ver con Dios. Eso solamente busca su propia exaltación y la exaltación de seres mortales que quieren demostrar que son capaces de hacer recreaciones de seres humanos. Cristo dijo que Él viene a destruir toda esa inmundicia a la que los hombres le llamarán gloria. Los hombres se van a glorificar y van a decir que todas esas creaciones que están haciendo son los adelantos de su capacidad mental, cuando solo es retraso y pestilencia mental. Increíble. Por eso Jesús dice, viene a destruir todo eso, no va a dejar nada, lo va a quemar hasta que se funda. 1000 años va a quedar destrozado todo en esta tierra hasta que quede purificada de todas las inmundicias y pestilencias que Satanás quiso meter. Es increíble. Fíjate lo que dice la Biblia con respecto a cómo será el día del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué dice la Biblia que todo lo que hay en la tierra se tendrá que quemar? Porque toda esa inmundicia no puede existir en el mundo de Dios. Dios no hizo pestilencias al principio. Hizo una tierra por donde corría el agua, donde crecía el pasto verde, por donde habían árboles, flores, de donde venían las aves del cielo y hacían sus nidos, donde las bestias del campo podían caminar tranquilas y pastar, donde el ser humano podía tener la seguridad de caminar por cualquier lugar sin que nadie lo tenga que molestar, sin que nadie se tenga que inmiscuir en su vida. Dios hizo libre al hombre, el libre albedrío. No lo hizo como un ser al cual se le tenía como esclavo, controlado, para quererlo dañar y fastidiar. Si eso se hace, desapareció el libre albedrío. Y si desaparece esta libertad, entonces el demonio se convierte en rey de reyes y señor de señores. Esta es la gran falsificación. Esto es lo que quiere Satanás. Quiere hacer olvidar que toda la tierra le pertenece a Dios y que se la entregó a Adán como mayordomo y a sus descendientes para que transiten por ella, para que caminen libres por ella, para que puedan llenar, sojuzgar, multiplicarse, fructificar en esta tierra y repletarla toda. No para que unos cuantos se quieran adueñar de ella.
Así la creó Dios la tierra. Y dijo, sojuzguen a la tierra, llénenla, quiero que la poblen toda. Eso es lo que quiero, dijo Dios. Pero Satanás, como quiere tener sus grandes terrenos para él, para tener el control, porque desde que fue echado del cielo quiso tomarse esta tierra, se agarra tremendos territorios para él y luego dice, hay mucha gente, hay que exterminarla. Quiere contradecir a los planes de Dios. Por eso Dios viene a destruir a los que hacen eso, a eliminarlos de raíz, porque ya que eso es lo que piden, eso se les dará. Increíblemente, el Señor es sabio. A Él nadie le va a decir, ¿sabes qué te parece si lo hacemos así? No. Pero nos parece buena idea si lo hacemos asá. No. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen cerebro para razonar. Yo sí, porque yo soy Dios, dice el Señor. ¿Tú le vas a discutir a Dios? ¿Tú le dirías a Dios en algún momento, tu cerebro no funciona bien? Tú estás diciendo eso y al instante eres ceniza. Y todo el universo junto lo aplaudiríamos a Dios por hacer eso. ¿Por qué? Porque no sería posible que alguien intente querer menospreciar al Creador de los cielos y de la tierra. Increíble. Los hijos de Dios se alegrarán cuando vean que Jesús viene para destruir a los que destruyen la tierra. Ese espectáculo de gloria para los hijos de Dios será a causa de que estos que queden para el final del mundo serán la peor clase que jamás se vio. Hombres que se hicieron habitaciones de dragones y que ahora solo piensan como Satanás piensa y por eso no queda esperanza para ellos. Viendo esas cosas, el apóstol Pedro nos dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjate lo que está diciendo el apóstol. Por eso dice el apóstol, al ver que todo esto va a ser destruido así por la maldad de los mismos hombres. Por años se viene diciendo, el mismo hombre es el que va a exterminar el planeta. Todos los que hayan podido escuchar a sus padres, a sus abuelos, los que hayan escuchado en el colegio una generación anterior, siempre van a decir, siempre se había dicho, el hombre va a ser el que traiga la destrucción. Eso es lo que siempre se ha dicho. Nadie más va a traer la destrucción que el mismo hombre. ¿Y cómo? Preguntabas en el colegio a tus profesores y los profesores te decían, con la tecnología que se está haciendo, el hombre se matará solo. Y nos harán creer que la tecnología es lo mejor. Y la siguiente generación va a llegar a discutir y va a pelearse con la generación anterior diciendo, ¿qué estás hablando? ¿Cómo vas a decir pues que la tecnología está mal? ¿Qué te ha pasado? Eres un ignorante. Eso es lo que todos los profesores decían. Llegará el momento en que la generación humana, decían ellos, va a llegar a tal locura que te va a decir que todos los inventos de avances llamados así de la humanidad son lo mejor que puede haber y que tú solo eres un retrasado que no le gusta la prosperidad. Y cuando se escuchaba a esos profesores que decían eso, muchos decían, ¿llegará ese día? No creo. Ya están divagando, creo, con sus ideas. Pero hemos llegado a ese tiempo y no habían estado divagando con sus ideas. Habían estado en la inteligencia al 100%, porque lograron detectar la necedad que vendría. Y sin duda, la Biblia dice que eso es lo que ocurriría hacia el final del tiempo. Se perdería por completo de vista la realidad
y se viviría la fantasía que Satanás implantaría sobre la tierra. Por años los seres humanos saben que el trabajo, la fuerza, el ganar el pan con el sudor de la frente es el secreto de la vida feliz, de la felicidad, de la alegría, de la armonía social. Sin embargo, en estos últimos años, las ideas han variado debido al ocultismo que se ha metido. Y ahora se cree que más bien el quedarte en tu casa y ganar dinero desde tu máquina, sentadito sin ganar el pan con el sudor de tu frente, será felicidad, cuando será endemoniamiento completo. Puesto que la gente llegará a convertirse en egoísta, malvada, perversa, ladrona. Le quedará robar a todos, quitarle el lugar a los demás, sacarlos de su puesto. Ya no será la vida real, sino la vida anormal de una fantasía inventada por Satanás. Es increíble, porque la vida real, la vida normal, es que la gente tenga que estar paseando por la creación de Dios para no olvidarse que hay un Dios en el cielo. Si la gente en lugar de mirar la creación, si la gente en lugar de ir a recrearse a los campos, bajo los árboles, entre las montañas, viajando, viendo el mar, sus olas, ahora solamente ve una pantalla y un teclado, entonces la gente dejó de mirar la creación de Dios y lo está mirando al diablo encarnado. El gobierno de Satanás es fácil de reconocerlo. Un gobierno donde desaparezca la inteligencia y solo gobierne la necedad. Donde solo el ser humano quede sometido al control del magnetismo y el electromagnetismo. Increíble. Parecía que nunca iba a llegar esta época, pero llegó. Y la Biblia la advirtió. Ahora, cuando la Biblia presenta este escenario de la segunda venida de Cristo, lo presenta de manera tal que la segunda venida de Cristo será real, física y con un enfrentamiento con la humanidad pervertida a la que se le llama la bestia y el falso profeta. Increíble, porque toda la humanidad se someterá a estos dos poderes en su mayoría. Mas aquellos que buscan la verdad se apartarán de ese mal. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Dice la Escritura: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá sostenerse en pie? A la venida de Jesucristo todos los impíos buscarán esconderse de su presencia. Se habrán creído divinos, pero cuando vean al ser divino que viene en las nubes de los cielos, por primera vez sabrán qué cosa es un Dios. El hombre se ha hecho imaginaciones e ilusiones. Desde que el diablo engañó a Eva y le dijo seréis como dioses en Génesis 3:5, los hombres han venido creyendo que Dios es solo alguien que es un poquito más astuto que los demás. Eso es lo que han pensado. Tal es así que los gobernantes antiguos, con todas sus mañas que tenían, comenzaron a engañar a los de las naciones con sofisterías, con alianzas diabólicas, a través de la brujería y la hechicería. Y con todo eso, con sus magias e ilusiones, trataban de someter a la gente haciéndoles creer que ellos eran sobrenaturales. Y miles de personas a través de esa época y de los tiempos
llegaron a pensar que un Dios podía ser así, un ser humano que tenía muchas habilidades. Y debido a eso aparecieron los famosos mitos. Aparecieron los mitos de Hércules, de Aquiles, de Perseo y de cada uno de los dioses, Zeus y todos los demás, Apolos. Todas esas cosas comenzaron a engañar a la humanidad. Y a medida que fueron pasando los años y los tiempos, los hombres comenzaron a formar organismos secretos, sociedades secretas, en las que se llegó a enseñar que los seres humanos son dioses, que habían descubierto la divinidad interna que poseían. Cuando la Biblia dice que lo único que el hombre descubre es el satanismo que tiene dentro, debido al pecado, y que a eso le llama divinidad, por cuanto Satanás ha hecho creer desde el principio que él es un dios. En el libro de Ezequiel nos dice claramente qué cosa es lo que hizo creer Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 1 y 2, representando aquí al rey de Tiro. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 13. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este ser creado, que era un querubín, ahora se creía un Dios. Y bajo esos ideales comenzó a manifestarse por medio de los reyes de la tierra. Porque tú sabes que el diablo jamás va a querer estar en esta tierra y va a querer ocupar el puesto de un servidor público. No. Él junto con sus demonios han tomado los puestos altos de la tierra. Por eso es que en la Biblia al dragón se le representa con los reyes de la tierra. Todos los gobernantes del mundo, todos los que llevan el control de las finanzas de la tierra. Por eso es que cuando se hace pactos con el diablo, saca el dinero de ahí. Y a sus secuaces y a sus agentes le dice: ya, traigan, vamos a entregarle porque ha hecho pacto pues el hombre. Entonces tienen que entregar. Para eso buscan tener todo el dinero de la tierra, acumularlo para los pactantes que vienen después, para tener algo con que darles. Esto lo ha hecho a través de todos los tiempos. Y siempre ha buscado tener así el dominio del mundo. Y hasta el final del tiempo, los reyes de la tierra están comparados con el dragón en la Biblia. Son los poderes que enfrentarán los últimos días. En el libro de Apocalipsis leemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, 1, de la boca de la bestia, 2, y de la boca del falso profeta, 3, espíritus inmundos a manera de ranas. El dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis capítulo 19, fíjate lo que dice. Versículo 20. Dice, 19 y 20. Vi a la bestia, 1. Vi a los reyes de la tierra y sus ejércitos, 2, que habían reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército,
y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. 3. Ahí están los 3 poderes. Y el dragón se representa aquí con los reyes de la tierra y los ejércitos del mundo. Todo eso va a ser el ejército de Satanás. Así se los representa para los últimos días. Ellos buscarán el control de toda la tierra y entonces Dios los sorprenderá. Así que al final del mundo va a haber una confrontación. Realmente estos poderes que se han entregado a las tinieblas pensarán que lo pueden exterminar a Jesús. Tanto se habrán envalentonado, tanto control tendrán en el mundo que llegarán a pensar que realmente son divinos. Por esa razón Jesús se los viene a enfrentar al nivel. Y Jesús les dirá: ustedes han abusado de estos pequeñitos, ahora van a saber lo que es enfrentarse con un rey y con un Dios. Ahora van a verme directo a la cara. Ahora van a saber con quién pelean. Ahora vamos a ver si realmente son lo que son, lo que se ha dicho de ustedes. Esa va a ser la confrontación final. ¿Cómo se atrevieron a querer enfrentar a un Dios? ¿Qué se les pasó por la cabeza? Sin duda que el engaño fue de Satanás para llevarlos a eso. Libro de los Salmos, Salmo 2. Esto es lo que la Biblia dice con respecto a la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de cómo vendrá el gran Rey, a quien estamos esperando ya ansiosos. Ya es hora de que venga. ¿Sabes? En este momento en el mundo entero, si tú entras a través de las redes de internet, vas a ver que cientos de pastores, predicadores, todos están diciendo: ya es hora de que venga el gran Rey. Tiene que venir, porque muchos de estos están presentando y diciendo que en este mundo los poderosos, los grandes de la tierra, están buscando tomarse el mundo y que están buscando matar a toda la humanidad. Y ahora, al ver eso, han comenzado un tremendo movimiento mundial de predicación diciendo: ya viene el Rey, ya viene Jesucristo, ya tiene que estar acá porque no hay nadie que nos libre, no hay escape. El mundo entero se ha visto acorralado, se ha visto indefenso, se ha visto inofensivo. Y ahora imploran que llegue el Rey. Y el Rey ha dicho: ya voy a ir, ya voy a llegar. Solo que la maldad se manifieste completa para que puedan todos reconocer quién es la luz y quién es las tinieblas. Tiene que haber. Se tiene que llegar a notar quién es quién. Si no se manifiesta la maldad en todo su poder, será imposible que la humanidad pueda elegir a Jesucristo sabiendo quién es la bondad. Se tiene que distinguir. La Biblia dice en Salmos 2, versículo 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Fíjate lo que dice ahí la Escritura. Cuando los hombres de esta tierra, unidos con los poderes satánicos, decidan que van a enfrentarse a Jehová y a su ungido. Esto es increíble, ¿no? Vamos a acabar de una vez con todo ese pueblo. Vamos a deshacernos de todos los creyentes de la Biblia. No vamos a dejar ni uno solo.
Y cuando el Señor escuche desde el cielo, se va a reír. ¿Qué cosa piensan estos?, va a decir Dios. ¿Que van a pasar por sobre mí? ¿Qué les ha pasado a todos estos pedazos de tierra que solo han sido formados de piedra desmenuzada? ¿Quién se creen? ¿Que no se dan cuenta que pueden volver a ser otra vez polvo? Se reirá de ellos y les hablará en su furor y les dirá: a ver, quiero ver a esos dioses, preséntense delante de mí, quiero conocerlos, quiero verles la cara. Les voy a pedir, créame un planeta, a ver, quiero ver. Constrúyeme un nuevo sol, hazte un sistema planetario si puedes. A ver, quiero ver que hagas una galaxia. Y se reirá de ellos. ¿Cómo van a querer retar al gran Dios del universo? ¿Qué se han creído que es Dios? ¿Un simple mortal del tamaño de ellos? ¿Alguien que solamente se parece a sus ideas imaginarias de lo que les pintan los mitos de un Dios? ¿Piensan que Dios es como Zeus, ese garabato? ¿Piensan que Dios es como Júpiter, esa pintura? ¿Piensan que Dios es como Apolos, esa mancha? ¿Qué creen? ¿Que Dios son esos juguetitos? Muchas veces el hombre está olvidando quién es el gran Dios del universo. El Dios del universo, en una sola mano puede tener a todo el universo. Él es el dueño. Él puede hacer y deshacer en segundos. Pero Satanás ha llegado a poner la idea falsa. Y por eso Jesucristo llegará y se confrontará con ellos como gran rey. De tan solo verlo correrán a esconderse. Pedirán ser sepultados antes que confrontarse con él. Y es que el Rey de Reyes tiene paciencia, tiene amor, pero también tiene justicia. Libro de Isaías, capítulo 13. Todos estos textos que estamos leyendo nos presentan una llegada de Jesucristo física, personal, y un enfrentamiento real que no se podrá evitar. Dice así, capítulo 13, versículo 3. Yo mandé a mis consagrados, dice el Señor. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de naciones reunidas. Reunión mundial de todas las naciones. Todas las naciones haciendo un orden mundial para esperar. Y sigue diciendo el texto: Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejanas tierras, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Ese es Jehová. Viene de más allá de las estrellas, de los confines del universo, desde donde Él vive, desde el planeta cielo. Viene el gran Jehová y viene con todo su ejército. Verso 4, verso 6. Aullad, porque cerca esté el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, se desfallecerá todo corazón de hombre, se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad
y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Y haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Qué te parece? Así viene Jehová, así viene Jesús para los impíos habitantes de la tierra. A tanto habrá llegado su impiedad que por eso viene así. La impiedad de estos no es una impiedad común. No es la impiedad del borracho. No es la impiedad del mentiroso y del adúltero. Es la impiedad del asesino, del criminal. Por esa razón Dios vendrá y destruirá a todos esos. Por eso el Señor te invita hoy a que estés del lado de los justos, que no te pongas del lado de los impíos. En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente en relación a cómo será la segunda venida de Cristo. Dice así la Escritura, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús resucitó, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego de la resurrección de los justos. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo presenta aquí la segunda venida de Cristo en persona. Y cuando Jesús entre, resucitarán todos los justos de todos los tiempos. Y cuando resuciten los justos, dice, los que quedemos vivos. Aunque el apóstol Pablo está hablando inspirado en el Espíritu por visión, por eso dice, estaremos allí, porque él no está ahora, pero los profetas siempre vieron eso. Pablo se contaba como uno de los que estaban presentes porque así veía las visiones. Y vio que todo ese grupo que estaba con él también estaba ahí, pero ninguno de ellos están ahora. Posiblemente todo ese grupo que estaba ahí con Pablo habrán esperado hasta viejitos que ya venía Jesús. Y alguno de ellos por ahí, de los 2 o 3 que quedaban, seguramente que varios dirían, ya va a venir. ¿Por qué? Porque todavía quedan 3 vivos. Y cuando los vieron morirse se quedaron extrañados. Y luego comprendieron que los profetas veían las imágenes como que ya fuera en su tiempo. Muchos podrían haber dicho a los seguidores de Pablo, después de que Pablo ya no estaba, ¿ves? ¿No decía Pablo que varios de los que estaban presentes allí en su reunión cuando estaba predicando estarían para la venida de Cristo? Pablito, mentiroso, se te fue la mano. ¿Ves? Todo sigue igual.
siempre ha habido burladores que no entienden nada, que no saben entender las Escrituras ni conocen la voz de los profetas y hablan inconsecuencias y fanatismos. Pero no hay por qué preocuparse. Así fue en el pasado, así será en el presente. Hasta nuestros días podemos escuchar cosas parecidas. Recuerdo que en una ocasión habían gente que se decía ser cristiana del pueblo de Dios adventista, que en este caso hablaban sobre el espíritu de profecía. Y decían, ahí la profeta supuestamente escribió y dijo, muchos de los que están aquí presentes, unos serán para los gusanos, otros verán las plagas y otros verán a Cristo venir. ¿Ves? Falló, dice, porque estaba hablando de los presentes. Pablo también estaba hablando de los presentes. Así que entendamos bien las Escrituras. No hay que ser de los que tuercen por la ignorancia las Escrituras. El apóstol Pedro dice, muchos de los que ignoran las Escrituras y el poder de Dios tuercen estas Escrituras para su propia perdición. Bien, pero aquí el apóstol Pablo habla de que los hijos de Dios resucitan de todos los tiempos e inmediatamente se juntan con los que queden vivos y son arrebatados hasta las nubes, donde estará Jesús, porque Jesús no va a pisar tierra, va a quedar suspendido en el aire. No dice en ninguna parte de la Biblia que vendrá a tocar tierra. Entonces los ángeles transportan a los hijos de Dios hasta las nubes de los cielos. Libro de San Mateo, capítulo 24. Algunos han querido sustentar ideas novedosas y extrañas a la Biblia acerca de un arrebato o rapto secreto. Pero acá nosotros nos damos cuenta de que no será nada secreto. El arrebatamiento, dice acá, va a ser cuando resuciten todos los hijos de Dios de todos los tiempos y entonces juntos asciendan hasta las nubes de los cielos. Así que no hay nada secreto en eso. Eso va a ser totalmente abierto y público. Debemos tener cuidado con esas ideas extrañas a la Biblia, que no tienen nada que ver con la verdad. Nos dice el libro de San Mateo, capítulo 24, cómo será el momento que Jesús entre a la tierra. Versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cómo dice el texto? Dice, enviará sus ángeles a los cuatro extremos de la tierra, y juntará sus hijos de los cuatro extremos. Ellos, los ángeles, arrebatan a los hijos de Dios y los llevan hasta la nube, donde Jesús los estará esperando. Así que aquí no hay ningún arrebato secreto. Algunas ideas que se han planteado para este supuesto arrebato han sido sacados de otros textos que se han querido acomodar. San Mateo capítulo 24, versículo 36 dice el Señor, versículo 37, dice así, mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate lo que está diciendo acá Jesús. Como fue en los días de Noé, que la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, y no entendió hasta que vino el diluvio. Cuando se cerró la puerta de gracia en el tiempo de Noé, porque la Biblia dice que Jehová cerró la puerta, no fue Noé el que cerró. En las películas tú ves que Noé la cierra, eso es cuento. Ya hemos dicho que las películas deberían de sacarlas como deben de ser. Si se diera orden
para que los que hacen las películas bíblicas se ciñan a lo que dice la Biblia, entonces recién creeríamos que se está hablando la verdad. Pero las películas que se sacan, desgraciadamente, no se sacan conforme a la Biblia. A la fuerza se hacen las películas mal para confundir las mentes. Porque estos saben que la gente gusta más de mirar que de leer. Entonces se aprovechan y les hacen películas mentirosas y estafadoras, solo para ganar dinero mal habido. Por eso debería de hacer que se hagan películas de acuerdo con la Biblia, al pie de la letra, como está escrito. Entonces aquí dice el texto, se cerró la puerta y los impíos habitantes del mundo antediluviano no supieron hasta que vino el diluvio. O sea, se cerró la puerta de gracia, hubieron todavía 8 días que se esperó para la llegada del diluvio. Durante ese tiempo, Dios había separado, los que le servían estaban en el barco, los que no le servían se quedaron afuera. Y para ilustrar eso Jesús continuó diciendo, versículo 39 y 40, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Verso 40. Entonces dice, como en los días de Noé, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En el caso de Noé, cuando fue tomado, no se fue fuera de la tierra, sino que estuvo en su barco, en el barco que representa la salvación. Así que Jesús en ningún momento está diciendo nada de arrebatos ni raptos secretos acá. Está hablando del cierre del tiempo de gracia, cuando se cierre la puerta. Uno será tomado y el otro será dejado. Noé y su familia fueron tomados, los otros fueron dejados, porque está poniendo bajo el contexto de la enseñanza de Noé. ¿Para qué quieren aislar los 2 textos si está dando un discurso completo Jesús? El engañador siempre trata de sacar el trocito. Hay que leer todo, hay que ver el contexto de lo que se está hablando. Y luego sigue diciendo acá Jesús, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La iglesia verdadera será tomada y la iglesia falsa será dejada. No ha dicho otra cosa. ¿De qué cosa más va a estar hablando? Aquí no hay tal asunto de raptos secretos. Está hablando Jesús bajo el contexto del cierre del tiempo de salvación, como fue en los días de Noé. Así que ¿de dónde han sacado que esto tiene que ver con el rapto? Eso no, ahí la Biblia no habla de raptos. Si más antes dijera en el texto, y llegará el día en que serán raptados, y el uno será tomado y el otro, ahora es otra cosa. Quererle dar una interpretación antojadiza a estos textos es sacar de contexto la verdad que Jesús estaba hablando. El discurso es completo. Sigue diciendo más. Verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En todo tiempo y en todo momento Jesús siempre ha hablado de que del día y la hora nadie lo sabe. Por eso el texto dice eso. Leemos en el versículo 36. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, como fue en los días de Noé. Ahí pone la ilustración por eso. Así que todo ese bloque está hablando de lo mismo. Nada tiene que ver aquí de raptos. No te dejes engañar, hermano. Más aún, se pone el ejemplo del libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54, para querer hablar acerca del rapto. Vamos a ver qué dice la Biblia allí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, dice Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, es decir, la carnalidad, lo pecaminoso no puede heredar el reino de Dios. Los que tienen que heredar el reino deben de ser limpios de pecado. Sigue diciendo el texto,
ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí no habla nada de raptos, acá se está hablando acerca de la resurrección, de que los que resuciten van a resucitar sin corrupción, sin mezcla de pecado, sin mortalidad, y que los justos serán transformados. Ya que los muertos saldrán transformados de la tumba, se necesitará que los justos vivos tengan que ser transformados en vida. ¿De qué se trata la transformación? Seguimos leyendo. Porque es necesario que esto corruptible, esto que tiende al pecado, se vista de incorrupción, y esto mortal, que tiende a morir, se vista de inmortalidad. ¿De qué está hablando entonces? ¿De un rapto? No. Está hablando de la transformación de nuestros cuerpos pecaminosos a cuerpos santos y de nuestros cuerpos mortales a cuerpos inmortales. Esa es la transformación. Ahí no hay ningún rapto. Jesús, cuando resucitó en cuerpo. Por eso Jesús les dijo claramente a los discípulos. Vamos a ver qué les dijo para que podamos nosotros entender cuando Jesús resucitó. San Lucas capítulo 24, versículo 40. Dice así el texto bíblico. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. ¿Cómo dice que era Jesús cuando resucitó? ¿Era acaso un espíritu transparente y brillante, nada más, sin forma, sin cara? ¿Así era? No, Señor. El texto dice que tenía manos y pies. Tanto así que Tomás dijo, si no meto mis manos en su costado y mis dedos en sus heridas de las manos, no creeré. Y Jesús le dijo a Tomás, Tomás, ven, mete tu dedo aquí y mete tu mano acá y cree, no seas incrédulo. Así que era un cuerpo. Sigue diciendo más. Versículo 42, 41 y 42. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, porque estaban contentos, que ¿cómo? ¿Es Jesús que ha resucitado? ¿Qué pasa acá? ¿O estamos viendo un fantasma? ¿Por qué dijeron eso? Por las ideas que ya tenían de los fariseos de que existían los fantasmas. Y entonces sigue diciendo más. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Miren la pregunta que ahora les dice Jesús. ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué tienen para comer para que vean que voy a comer con ustedes? ¿Por qué? Vamos a ver por qué les dijo eso. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Ahora Jesús comió, dice, delante de ellos y les mostró con eso que él mismo era. Pero eso no es todo. Todavía la Biblia nos cuenta algo más de cuando Jesús resucitó. Hizo varias cosas para demostrar que él era un ser humano común y corriente, pero glorificado. Porque cuando Jesús salió de la tumba, salió glorificado, es decir, salió transformado con un cuerpo glorificado, con el cuerpo que ahora todos los hijos de Dios tendrán cuando Él venga por segunda vez. Fíjate lo que dice aquí. San Marcos, capítulo 16, en la resurrección, dice así, capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana,
apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que viví y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mira cómo Jesús está presentando evidencias de que Él mismo era. Pero eso no es todo. Vamos al otro evangelio. En cada evangelio, el Señor presenta la forma en que Él demostró que había resucitado. Capítulo 28 de San Mateo. Capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ahora vamos un poco más adelante. Y nos dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para aquellos que dudaban de que fuese Jesucristo, les habló y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora veamos lo que dice el apóstol Juan. Fíjate lo que dice acá. Todas estas evidencias son para poder mostrar que Jesús realmente había resucitado como ser humano. Nos dice así, capítulo 21 de San Juan. Capítulo 21 de San Juan, versículo 10. Les dijo Jesús: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y ahora, en el versículo 17, fíjate lo que le dice a Pedro. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús se estaba presentando ahora, después de resucitar, con toda su gloria, en la forma humana, y había comido con ellos pez, y demostró con eso que era un ser humano, que había vuelto a salir de la tumba, pero glorificado. Los hijos de Dios a la segunda venida de Cristo saldrán igualmente, glorificados de sus tumbas, pero en los mismos cuerpos. El patriarca Job todavía declara que cuando Cristo venga, dice él: y yo mismo le veré y no otro. Job capítulo 19, verso 20. Así que entonces, por todas esas pruebas, la segunda venida de Cristo será real, y cuando venga saldrán los muertos de sus tumbas, y juntos con los vivos serán arrebatados en las nubes de los cielos. Así que todos estos textos que se usan para un rapto no tienen nada que ver con lo que se está diciendo de que habrá un rapto o arrebatamiento secreto. Finalmente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. En nuestro próximo tema, más tarde, vamos a hablar acerca
de cómo este llamado rapto será una falsificación que se está preparando por parte de Satanás. Eso lo vamos a descubrir en el próximo tema. Escucha lo que dice ahora acá, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Se utiliza también este texto para decir que esto habla de un rapto. Vamos a ver. Dice así la Escritura: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este texto lo utilizan declarando que aquí el Señor dice que librará a sus hijos de la gran tribulación, que es la hora de la prueba. Todos sabemos que la hora de la prueba es la gran tribulación. Y entonces ellos dicen, aquí el texto dice, yo te libraré de la hora de la prueba. Es decir, no vas a estar en medio de ese tiempo de angustia, sino que vas a ser arrebatado al cielo. Porque acá Jesús está hablando de su segunda venida, obviamente. El verso 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero ahora, ¿este texto está enseñando que los hijos de Dios no van a estar en el tiempo de angustia? No. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿De dónde está sacado este texto y que está mencionado en el Antiguo Testamento? Yo también te libraré. Vamos a ver. Salmo 91. ¿De qué está hablando allí? ¿De qué se nos va a librar? Fíjate de qué se nos va a librar. Dice así, Salmo 91, versículo 14 al 16. Dice el texto bíblico: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. O sea que los hijos de Dios van a estar en el tiempo de angustia y el Señor les dice a ellos, yo estaré contigo en el tiempo de angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que entonces ese texto no enseña que los hijos de Dios no estarán en el tiempo de angustia. Al contrario, el texto está diciendo que en plena hora de la prueba, en plena hora de la angustia, yo estaré con ellos y los libraré y los glorificaré. Así que no te mientan con esos textos para decirte que todo eso habla de un gran rapto que se va a realizar antes de la venida de Cristo. No lo habrá. En el próximo tema vamos a profundizar a esto y vamos a ver si habrá un falso rapto para engañar a la humanidad y que miles caigan en esa trampa para que cuando Jesús tenga que venir no estén preparados. Este es el engaño más grande y es el final de todos. ¿Sabes por qué? Porque va a estar mezclado con lo que menos crees. En el tema vamos a ver qué cosas son las que están preparando ese rapto y esa falsa venida del Mesías. Te vas a sorprender porque el escenario de nuestro mundo ya está listo para que se dé esa falsificación. Y ahí vamos a ver de qué se tratará. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Es mi deseo y oración en esta mañana, para que podamos buscar al Señor con todo el corazón y decirle que nos ayude a estar preparados para estas cosas. Nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos has dado a conocer maravillas de tu palabra, porque has abierto nuestros ojos, Señor, al tiempo en que estamos viviendo y a las promesas que tenemos de parte tuya en relación con tu segunda venida, a esa esperanza que nosotros llevamos como adventistas del séptimo día, esperando, Señor, el día cuando tú aparecerás como Rey de gloria para llevar a tus hijos al reino celestial. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos con tu bendición, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.